Las acusaciones por abuso infantil contra Michael Jackson durante 1993 fueron las primeras que el cantante se enfrentó en su vida por parte de Evan Chandler, padre de Jordan, un chico de 13 años quien, además de ser muy cercano a Jackson, era un visitante recurrente del rancho Neverland, el hogar del artista. El escándalo concluyó con una indemnización económica por parte del equipo legal de Michael Jackson a sus acusadores. Lo mencionado anteriormente fue la idea central de todos los titulares y medios de comunicación, propagando así una imagen negativa del rey del pop. Sin embargo, si Michael Jackson era inocente, ¿por qué su equipo de trabajo accedió a pagar dinero a los Chandler? Y por otro lado, si supuestamente Jackson era un abusador, ¿por qué los Chandler aceptaron y se conformaron con un acuerdo económico? En este video te presentamos una investigación detallada que va más allá de los titulares, en donde obtendrás acceso a los hechos respaldados por documentación oficial y testimonios por parte de personas cercanas al caso, con el objetivo de contrastar ambas partes y poder llegar a la verdad detrás del que fue uno de los escándalos legales más mediáticos e importantes del siglo XX. Michael Jackson, el músico más famoso del planeta, se encuentra en la ciudad de Los Ángeles junto con su personal conduciendo por Wilshire Boulevard en Beverly Hills, cuando sorpresivamente su auto se descompone, por lo que es remolcado a un taller local de la empresa de alquiler de coches Rent-A-Wreck. El propietario del taller, David Schwartz, enseguida llamó a su esposa, June Chandler Schwartz, para que trajera a su hijo que había tenido de un matrimonio anterior, Jordan Chandler, con el objetivo de que conociera a Jackson, ya que el chico era un gran admirador del cantante. Un empleado del taller relata que cuando June llegó, forzaba a su hijo Jordan con Michael, dando la impresión de parecer casi un chantaje emocional. Sin embargo, fue así como el artista y los Chandler intercambiaron números telefónicos y estuvieron en contacto. El padre biológico de Jordan, Evan Chandler, era un hombre que había nacido en Nueva York y que buscaba una carrera como guionista en Hollywood, por lo que se había mudado a California y ahí consiguió trabajo como dentista, labor que no disfrutaba y que no desempeñaba de la mejor manera, e incluso había sido sancionado por la Comisión Reguladora por trabajos de mala calidad. Por otro lado, su carrera como guionista fue muy corta, y en 1993 su logro más significativo fue ser acreditado como guionista para la película Robin Hood, A Man in Tights, de Mel Brooks. I would imagine a dentist to the stars would be exposed to a lot of the glamour in Hollywood. He can see his successful customers talking on the phone, making deals, and it looks so easy to someone on the outside, you know? And he figured he wanted to get a little piece of the pie and get, you know, stop drilling teeth and maybe become a producer and really make some big bucks. Para este punto, ya había una amistad entre Michael y la familia Chandler, a excepción de Evan. La amistad era tan cercana que el rey del pop pasaba tiempo en la casa de los Chandler, y ellos también visitaban con frecuencia la casa de Jackson, el rancho Neverland. Y mientras Michael era una figura presente en la vida de Jordan, el caso con Evan Chandler era todo lo contrario, pues él era un padre ausente. Tenía una deuda de $70,000 por manutención infantil y se había estado peleando con June por el poco tiempo que veía a Jordan. Ella había estado intentando que Evan pasara más tiempo con su hijo. Sin embargo, él se negaba a hacerlo, pues ya tenía otra familia, y al igual que su ex esposa, él también se había vuelto a casar y ya tenía otros hijos con su nueva pareja, por lo que era sumamente complicado hacer que Evan interactuara con Jordan. Así era la situación hasta que descubrió que su hijo era amigo cercano de Michael Jackson, y de repente se interesó en verlo nuevamente. Michael y los Chandler eran tan cercanos que los periódicos comenzaron a publicar historias con títulos como La familia secreta de Michael Jackson, e incluso comenzaron a propagar rumores sobre un romance entre Jackson y June Chandler. Lo anterior no le agradó nada a Evan, quien comenzaba a sentirse desplazado. Todo
mientras por televisión transmitían imágenes de Michael junto a Jordan divirtiéndose en parques de atracciones y haciendo compras juntos. Jackson también invitaba a Jordan Chandler, a su hermanastra y a su madre a visitar su casa, el rancho Neverland, los fines de semana. De igual forma, también hacían viajes a Las Vegas y Florida. Esto hacía que Evan tuviera la sensación de que Michael le había robado a su hijo, sin mencionar que los viajes que la familia hacía con Jackson interferían con las visitas programadas de Jordan a Evan. Además de que Jordan prefería visitar Neverland antes de pasar tiempo con su padre, quien jamás en su vida había estado tan interesado en hacerlo. Michael Jackson conoce a Evan Chandler e inicialmente se llevaron bien, e incluso Evan animó a Jackson a pasar más tiempo con Jordan. Posteriormente, Evan le sugirió a Michael que construyera una extensión de su casa para que él pudiera quedarse más a menudo, y cuando el permiso de construcción fue negado, Evan ahora le pidió a Michael que le comprara una casa nueva, algo que jamás sucedió. Ese mismo mes, Jordan y su madre June volaron con Jackson a Mónaco para asistir a los World Music Awards. Según el abogado de June, Michael Freeman, Evan estaba celoso y se sentía excluido, sin mencionar que Jackson comenzó a tomar distancia de él y dejó de contestar sus llamadas telefónicas. Posteriormente, June le informó a Evan que ella y Jordan estaban pensando en irse de gira con Michael. Fue en ese momento cuando Evan, quien hasta ese entonces había sido un padre ausente, que no pagaba la manutención de su hijo y que ni siquiera quería verlo, de repente se enfureció ante la idea de que Jordan saliera del país, y fue en ese punto cuando la relación tomó un giro dramáticamente negativo y Evan comenzó a realizar amenazas a June, a Dave y a Jordan sobre Michael, diciendo que lo acusaría. Era conocido que durante sus viajes, Jackson y Jordan dormían juntos regularmente, una práctica que el cantante hacía con otras personas, no solamente con niños, desde que actuaba junto a sus hermanos. Lo anterior, además de ser un hábito muy poco común, también es una costumbre muy vulnerable a las malinterpretaciones, sobre todo cuando eres una figura pública y hay niños involucrados. Esto fue precisamente el pretexto perfecto para que Evan comenzara a sospechar de una conducta inapropiada por parte de Jackson a su hijo. Evan comenzó a comportarse de una manera tan errática que las personas a su alrededor temían porque fuera a hacer alguna locura. Por ello, cuando Evan llamó por teléfono a Dave, decidieron grabar la conversación. This man is going to be humiliated beyond belief. He will not believe it. He will not believe what's going to happen to him. Beyond his worst nightmares. Sell one more record. If I go through with this, I win big time. I will get everything I want. They will be destroyed forever. Más que un padre preocupado por su hijo, Evan se mostró furioso por el hecho de que Michael ya no le marcaba ni le contestaba el teléfono. Evan también menciona que Michael le robó a su exesposa y separó a su familia, y más que buscar justicia por lo que sospecha que su hijo sufrió, Evan deja en claro que todo se trata de una venganza, al mencionar que todo se mueve de acuerdo a un plan que no es solo mío, además de que dice que hay otras personas involucradas. Recordemos que todo esto está ocurriendo antes de que Jordan presente cargos contra Michael Jackson. En la llamada, Evan también se refiere a que cuenta con un abogado muy malo. This attorney I found, I interviewed several, and I picked the nastiest son of a bitch I could find. Once I make that phone call, this guy is just going to destroy everybody in sight. Any devious, nasty, cruel way that he can do it. And I've given him full authority to do that. It'll be a massacre if I don't get what I want. El abogado al que Evan había contratado era Barry Rothman. My name is Geraldine Hughes. I was the legal secretary in 1993 for Barry Rothman, who was the attorney of Evan Chandler, the first accuser that came against Michael on child molestation. He was really an entertainment attorney, and he had a history of being a good negotiator
in the entertainment field, though. Whenever Evan would call Barry Rothman's office, Barry Rothman would tell us to put the call on hold, and he'd walk all the way back to his office, shut the door, and that's how he took all of Evan's calls. He was the only client he did that for. A pesar de que su padre ya había contratado a un abogado, Jordan Chandler seguía insistiendo en que Michael no le había hecho ningún daño. Para este punto, Jackson había contratado al investigador privado Anthony Pellicano, quien se dirigió a interrogar a Jordan y lo entrevistó de una forma muy directa y específica durante 1 hora aproximadamente. Preguntas como: ¿alguna vez viste a Michael Jackson sin ropa? ¿Alguna vez has estado sin ropa en la cama con Michael Jackson? ¿O ¿Michael Jackson te ha tocado alguna vez? Fueron cuestiones que se le plantearon directamente a Jordan, y a todas contestó que no. E incluso al final de la conversación, Jordan Chandler reiteró que Michael nunca le hizo nada y que su padre solo estaba tratando de obtener dinero. Posteriormente, Evan Chandler asistió a una corte con el objetivo de buscar obtener la custodia de su hijo. Sin embargo, al no conseguirlo, pidió pasar una semana con él, a lo que June Chandler estuvo de acuerdo siempre y cuando regresara al niño 7 días después, algo que no ocurrió. And he never gave them back. He kept them. He never brought them back. And during that time that he had him, he came into my office and he was behind closed doors with my attorney. The Jordy Chandler was. So I had a few encounters with Jordy Chandler coming into the office, and to me it just looked like a coaching session. De acuerdo con el testimonio de la única secretaria de Barry Rothman, Jordan estaba siendo entrenado con el objetivo de acusar a Jackson más adelante. Mientras Jordan se encontraba bajo la custodia de Evan, este último aprovechó sus habilidades como dentista y sedó a su propio hijo con pentotal sódico. El pentotal sódico es un barbitúrico de acción inmediata que en pequeñas dosis causa un efecto hipnótico. También es conocido como el suero de la verdad, ya que facilita la vulnerabilidad a las sugestiones a quien se le administra. Por ello, desde hacía tiempo las personas le habían dado un mal uso a este fármaco, debido a que hacía que la gente fuera muy susceptible a recuerdos falsos. Se utilizaba para inculcar ideas que el paciente consideraba reales cuando el efecto de la droga terminaba. Evan justificó el uso de pentotal sódico a su hijo por un procedimiento dental. Sin embargo, no hay ninguna razón para usar ese medicamento en ese tipo de intervenciones. Fue bajo los efectos del pentotal sódico que Jordan cambió su versión y admitió haber sido abusado por Jackson. Una vez que Jordan cambió de versión, en lugar de acudir a las autoridades, como se esperaría de un padre que cree que su hijo ha sido maltratado, Evan se dirigió directamente hacia Michael Jackson y su equipo legal y pidió $20 millones. Evan had a desire to be a filmmaker. He was trying to get the money so he could make a movie. Existe la creencia popular de que Jackson pagó para silenciar a sus supuestas víctimas. Sin embargo, tengamos en mente que si había alguna oportunidad para pagar y silenciar las acusaciones, era en ese momento, pues Evan junto a su abogado es lo que estaban solicitando. Pese a lo anterior, Michael Jackson se negó a realizar dicho pago. Evan Chandler anteriormente había hecho comentarios públicos expresando que Michael le había robado el afecto de su hijo. Por lo que, pensando en eso, el cantante hizo una contrapropuesta que consistía en otorgar un contrato para 3 guiones con un valor de $350,000 cada uno, con el objetivo de que Evan fortaleciera su relación con su hijo. Michael mencionó que esa era una gran oportunidad para que él y Jordan se reunieran y escribieran películas juntos. Sin embargo, Rothman, el abogado de Evan, rechazó la propuesta, ya que esta tenía un valor inferior a los $2 millones. La siguiente oferta de Jackson y su equipo legal fue un único pago por $350,000. Dicha suma sorprendió bastante a Barry Rothman, porque era incluso más baja que la oferta anterior. Para este punto, Evan y Rothman entendieron que Michael no estaba dispuesto a negociar, por lo que Evan tomó la decisión de siempre sí aceptar la primera propuesta, que tenía un valor aproximado de poco más de $1 millón. Sin embargo, Pellicano les hizo saber que eso nunca iba a suceder.
Para este momento, el problema por la custodia de Jordan entre June y Evan continuaba intensificándose. June is going to lose Jordy. She will have no right to ever see him again. Yeah. That's fact, Dave. That's what's Does that help? Michael's career will be over. Does that help Jordy? Michael's career will be over. And does that help Jordy? That's irrelevant to me. But what happened was June filed an ex parte motion. An ex parte motion means show up in court the next day. She was trying to get him back now. And so we typed a little declaration and they went to court. They went to court on the ex parte. But see, he had been negotiating with Michael for a whole month for the $20 million to make the movie. He goes to court on a hearing for the custody. A family law judge, he said nothing to that judge about his suspicion or I think my child is, being molested. He didn't say anything, so the judge ordered him to return Jordy back instantly. Sin embargo, como resultado del conflicto por la custodia y de no poder obtener la cantidad de dinero deseada por parte de Jackson, Evan no devolvió a su hijo y lo llevó con el psiquiatra infantil Mathis Abrams, pues el abogado de Evan, Barry Rodman, buscaba una opinión experta para ayudar a establecer las acusaciones contra Jackson. Abrams escribió que había sospechas razonables de abuso sin siquiera haber conocido a Evan, a Jordan o a Michael. Posteriormente, durante una sesión de 3 horas, Jordan le dijo a Abrams que Jackson había abusado íntimamente de él durante meses e incluso brindó relatos sumamente gráficos de lo ocurrido. Fue entonces cuando se inició formalmente una investigación criminal en contra de Michael Jackson. Para este punto, los medios de comunicación entraron en un frenesí mediático porque cuando el caso se hizo público, los índices de audiencia y las ventas se elevaron estratosféricamente. I cannot think of a story that's bigger. I mean, this is the story, if not of the decade, well, certainly of the decade, but probably of one of the great stories of the century. En una época donde no había internet ni redes sociales, el público debía consumir los medios tradicionales para pensar que se estaban informando. Por lo mismo, había mucha expectativa por cualquier noticia relacionada a Michael Jackson, quien era la persona más famosa del planeta, pero al mismo tiempo, también era una de las figuras más misteriosas de la industria. Aprovechando que el público no sabía mucho sobre él, la prensa se vio en la necesidad de mantener cualquier noticia relacionada a Jackson, sin importar si era real o no. El objetivo no era informar la verdad, sino mantener los índices de audiencia lo más alto posible aprovechando cualquier detalle que pudiera generar un escándalo. We will fly stories, we will take a shred of fact and go with it like a great footballer with a ball. We will spin down the field with that and try and score a goal with it. And maybe we will, maybe we won't. But we'll take a shred of evidence and try and turn it into a story. Pronto, la prensa comenzó a ofrecer $10,000, $20,000, $50,000 o inclusive $100,000 a cualquiera que haya tenido cualquier tipo de contacto con Jackson y que estuviera dispuesto a decir algo negativo sobre él. Yeah, a friend of mine told National Enquiry that he knew some family that knew the Jacksons, and they called me on the phone and asked me to come to the hotel. I said, I'm here to help Michael. Oh, he said, oh, no, that ain't what we want with you. We heard it that your boy spent nights at the house. We want to know if Michael tampered with him. I just picked him up or touched him in any kind of way. If he did, we got $200,000 for you. I said, huh? He said, you sure what I'm going to do? I'm going to draw a check up, a contract up, and I'm going to show you we're going to give you $200,000. So then you go to Germany, you get another 20,000. You go to Italy, another 20,000. Before you know it, you're up $200,000, and that is enough for a family to come forward and talk. Fue entonces cuando múltiples personajes que afirmaron haber trabajado o tenido algo que ver con Jackson salieron a hablar negativamente acerca del cantante, y los medios los hicieron pasar como testigos creíbles de todo el caso. Pese a ello, estos personajes brindaban datos erróneos en sus testimonios y con frecuencia cambiaban de versión dependiendo del dinero que se les ofrecía. The first time I heard the story about Jackson, his hand was outside the kid's pants. They were asking $100,000. As soon as their price went up to $500,000, the hand went inside the pants. So, come on.
A pesar del hostigamiento mediático y las fuertes presiones emocionales, lo peor para el cantante estaba por venir cuando Evan Chandler sostuvo que su hijo podía describir con precisión las decoloraciones originadas por el vitiligo presentes en los genitales de Michael Jackson. Fue lo anterior lo que desencadenó que las autoridades obtuvieran una orden judicial que forzaba a Michael a someterse a una sesión de fotos totalmente sin ropa frente a la policía. I have been forced to submit to a dehumanizing and humiliating examination by the Santa Barbara County Sheriff Department and the Los Angeles Police Department earlier this week. They served a search warrant on me which allowed them to view and photograph my body, including my buttocks, my lower torso, thighs, and any other area that they wanted. The warrant further stated that I had no right to refuse the examination or photographs, and if I failed to cooperate with them, they would introduce that refusal at any trial as an indication of my guilt. It was the most humiliating ordeal of my life, one that no person should ever have to suffer. It was a nightmare, a horrifying nightmare. But if this is what I have to endure to prove my innocence, my complete innocence, so be it. A principios de 1994, fuentes policiales le dijeron a dos periódicos diferentes, Reuters y USA Today, que las fotos nunca coincidieron con la descripción. Posteriormente se hizo público un documento escrito por la detective Linden, quien estaba trabajando en el caso Chandler junto a los investigadores. Ella fue quien tomó la descripción dada por Jordan Chandler, en la que el joven menciona que Michael Jackson estaba circuncidado. Un dato erróneo que se confirmó cuando el informe de autopsia del cantante se hizo público y reveló que Michael Jackson no estaba circuncidado. Por lo tanto, la descripción nunca coincidió. Más adelante, Michael Jackson denunció a Barry Rodman por extorsión, lo que ocasionó que el abogado dejara de representar a los Chandler y fuera sustituido por Gloria Allred, quien celebró una conferencia de prensa diciendo que los Chandler testificarán en el caso penal. Sin embargo, Gloria Allred fue despedida inmediatamente y Barry Rodman, tras bambalinas, propuso a Larry Feldman como reemplazo, quien a diferencia de Gloria Allred, estaba dispuesto a presionar por un caso civil en primer lugar. El caso civil es cuando alguien demanda por una compensación económica, mientras que un caso penal es llevado a cabo por el gobierno y de ser declarado culpable, la cárcel es el castigo. Ambos son casos completamente separados, y lo que sucedió en 1993 fue que el caso penal se detuvo porque no se pudo encontrar ninguna prueba sólida y respaldada de que Michael Jackson hubiera hecho algo incorrecto. Las autoridades registraron su hogar por completo, todas sus cintas de video, todos los discos duros de sus computadores, y jamás encontraron nada ilegal. Fue entonces cuando la policía decidió buscar a otras víctimas, pero tampoco las encontraron. In fact, if anybody wants to go back to 1993 when I was interviewed by the Santa Barbara Police Department, I sat there and I gave them the names. They're on record. They have all of this information, but they were scanning Michael Jackson. All they cared about was trying to find something on Michael Jackson, who Michael was innocent, and that was what the interview was about with the police in 1993. I told them he is not that guy, and they said, well, maybe you just don't understand your friend. And I said, no, I know the difference between pedophiles and somebody who's not a pedophile because I've been molested. Here's the names. Go investigate. Por todo lo anterior fue que el caso penal no avanzó. Sin embargo, eso no ocurrió en el caso civil, que continuó avanzando a lo largo del juicio. Entonces, los abogados de Jackson solicitaron primero resolver el caso penal, ya que la demanda civil puede perjudicar gravemente el juicio criminal, porque si se tiene una o más audiencias entre los Chandler y la defensa de Michael en un caso civil, los Chandler y sus abogados sabrán cuál va a ser la defensa de Jackson. Evan Chandler was asking the court to push the civil case while the criminal case was going, because normally the criminal case has to take precedence over the civil case. He shouldn't have won on that one, because constitutionally that went against Michael's constitutional right. He won on that one too.
Una vez sabiendo que el juicio civil es el que tiene prioridad, el equipo legal de Michael concluyó que la única opción que tenían era deshacerse lo más pronto posible de ese caso civil. Es importante tener en mente que Michael tenía contratos millonarios con Pepsi en ese momento, estaba en el medio de una gira mundial y tenía otros proyectos en puerta que se estaban cayendo debido al escándalo de las acusaciones. Jackson estaba perdiendo millones de dólares con cada día que pasaba. Entonces, ¿cómo te deshaces lo más rápido posible de todo eso? Llegando a un acuerdo. Sin embargo, Michael Jackson no compartía esa idea y quería luchar hasta el final del juicio, pero su equipo legal no se lo permitió, ya que el caso podría demorar hasta más de 5 años en resolverse, y eso afectaría gravemente sus ingresos y su carrera, por lo que el cantante prácticamente se vio forzado a llegar a un acuerdo. He was negotiating, Johnny Cochran came on board. He was negotiating with the insurance company. At first the insurance company said no, they weren't going to pay it. And he went back and forth, and Johnny Cochran negotiated. He was a great negotiator because he was a PI attorney. He started out a PI attorney, and he convinced the insurance company to pay the settlement. When Michael settled the case, the judge, they made him drop his extortion claim. So the real story hasn't been told. The real story is that Michael Jackson was the victim of an elaborate extortion scheme that launched the false allegation. That is what he wanted. The resolution of this case is in no way an admission of guilt by Michael Jackson. Después de llegar a un acuerdo, los medios comenzaron a sugerir que Jackson había pagado para silenciar al niño y a su familia. Sin embargo, de haber sido así, nada de lo anterior se hubiera sabido. Has Michael Jackson bought your client's silence? I am not going to have anything to do with talking about the terms of the settlement, and nobody's bought anyone's silence. A civil case is only about money. If they, and I tell people this too, we're in a state where they could have went after him criminally and came back after the money. All they wanted, a lot of people think because he settled the civil case that voided the criminal. That's not true. It did not void the criminal. The reason they never came after him criminally in '93 because they couldn't find any corroborating evidence to agree with Jordy Chandler's story. As a matter of fact, they found out that the description he gave of Michael's body was not accurate. If that was accurate, that was corroborating. See, people need to know they never indicted Michael in '93 because they couldn't come up with enough evidence to indict him. And so the way they're spinning it, well, oh, he settled, so that voided the. No, it did not. If that prosecutor Tom Snedden could have found anything to corroborate that boy's story, he would have still gone after him criminally too. Pese a ello, la imagen personal de Michael se dañó gravemente, y poco se hablaba de que después de resolver el caso civil, los Chandler se negaron a cooperar con las autoridades en la investigación criminal. We have concluded that because the young boy who was the catalyst for this investigation has recently informed us that he does not wish to participate in any criminal proceeding where he is named as a victim, that we must decline prosecution involving Mr. Jackson. There have been many disgusting statements made recently concerning allegations of improper conduct on my part. These statements about me are totally false. I will say that I am particularly upset by the handling of this mass matter by the incredible, terrible mass media. At every opportunity, the media has dissected and manipulated these allegations to reach their own conclusions. I ask all of you to wait and hear the truth
before you label or condemn me. Don't treat me like a criminal, because I am innocent.